Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conversando en Viernes, aquí en el canal de Cerca, Periodismo Independiente. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el profesor Guillermo Castaño desde la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. Guillermo, buenas noches, bienvenido a nuestro programa y un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Alfredo José, y agradecerles a ustedes que me permitan tener este espacio para comunicar algunas cosas, ¿no? Bueno, bueno, algo sobre la vida y el currículum de Guillermo Castaño. Él es antropólogo de la Universidad del Cauca en Colombia. Es de los primeros que ha hecho periodismo ambiental y trabajo de docencia en educación ambiental desde los años 70 del siglo XX, del siglo pasado, y de ahí salió El Ecólogo. Es el primer periódico dedicado a problemáticas y temas ambientales. Tú me corriges, Guillo, la fecha de la fundación es 1970 y... Sí, 70, 71, eso es más o menos, esa es Sí, la fecha, sí. bueno, Y yo sí quisiera corregirte un pedacito. Yo claro, no claro. salí de la Universidad del Cauca. Yo ¿No? trabajé una parte importante en el Instituto de Antropología de la Universidad del Cauca cuando no existía la Facultad de Antropología, sino el Instituto. Ya. Y Miguel Méndez era el director del instituto y entonces ahí fue pues uno de mis primeros ejercicios, fundamentalmente trabajando con los NASA, que en ese entonces los llamaban paeses, y era Ajá. uno de los grupos NASA más valiosos que habían. En estos días estuvieron hablando de los 50 años Sí, del señor, CRIC. en esta semana están en las celebraciones de los Eso, 50 años del eso. PRI. Y yo me acuerdo de ellos, de esos NASA, de Publio Gavino Salazar, de Nereo Ledesma, luchando desde los años 60 por la conformación de una cooperativa en esa época agroforestal, que se llamó Cooperativa Agroforestal del Cauca. Entonces, bueno, y ya hacían parte de ellos de un movimiento muy importante a nivel del Cauca, que era la Unión de Terrajeros del Cauca. Era el primer grupo que empezaba a luchar por no pagarle terraje a los grandes hacendados del Cauca, entre ellos a Guillermo de Angulo. Existía terraje, el terraje era parte de lo que tenían que pagar los que habitaban los alrededores de las grandes haciendas. El señor, el hacendado, les permitía que estuvieran ahí en lo que era su tierra ancestral de ellos, de los compañeros indígenas, y les tenía, por el hecho de que los dejaron estar ahí, le tenían que trabajar gratis 8 días al mes. Ellos y Pero los perdona, hijos, eso es una ¿ah? herencia de la colonia española. Claro, ellos y los hijos mayores de 8 años. Entonces habían, ellos son un grupo, o era un grupo, porque ya no, el líder de ellos lo mataron, Julián León se llamaba, y ellos asimismo se llamaban Cusvirus. Ese era el nombre que ellos tomaban como nombre de ellos. Eran grandototes, inclusive muy distintos a los NASA y a los mismos ¿Cuáles? Misak. Sí. Misak que fueron, en ese entonces les llamábamos guambianos, y a los NASA que los llamábamos paeses. Ujú. Estos eran, los curviros eran grandototes. Y entonces Julián León fue el líder de esos curvirus para luchar frente a esos hacendados, entre ellos Guillermo de Angulo. Entonces, a mí me parece muy, muy valioso, pues, oyendo que se están pues, celebrando o recordando los 50 años del CRIC, como estos, NASA, hacía 10 años que estaban ya organizándose y luchando. Entonces, es parte como de eso, por qué llegué al Cauca, a la Universidad del Cauca,
al Instituto de Antropología de la Universidad del Cauca en su época, regentado por un antropólogo valiosísimo, no solo para Colombia, sino para muchos pueblos no sé si todavía iba, Miguel Méndez, ese, Ujú. ese es el aporte de él. ¿Listo? Bueno, bueno, gracias, Guillito. Bueno, Sí, también Guillermo en las épocas del Inderena estuvo vinculado desde la estación de la Suiza, ¿sí? la Suiza, sí. Estación biológica eso es el cañón del río Otún, Otún, sí, el río Otún, sí. exacto, en las cercanías de Pereira. Bueno, también ha sido profesor durante muchos años de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Desde UTP, 1981, desde pues el no de 81, tiro largo, pero de 1981 he enseñado. en distintas Y, épocas. y ahora podemos reflexionar un poquito Claro, sobre esa parte porque fue muy valiosa. En estos días también Julio Carrizosa Omaña estuvo haciendo un aporte desde el punto de vista de su concepción económica y social en un evento a nivel nacional. Y él jugó un papel muy importante en esa época. Ahora, si quiere, charlamos un rato, claro, claro, Guillo. porque fue el momento en el que surgió un concepto del ambientalismo como tal. Es decir, habíamos pasado de la ecología al ecologismo con un carácter más político, porque Estocolmo en 1972 Ujú. nos había metido dentro del debate político, es decir, si era ya para esa época, para Estocolmo, ya estábamos debatiendo el porqué de la crisis ambiental, ¿no es cierto? Sí, señor. Acordémonos que desde hacía un rato el Club de Roma había publicado dos documentos que habían transformado indiscutiblemente algunos conceptos que teníamos. Uno de ellos era, por ejemplo, el crecimiento ilimitado, el crecimiento ilimitado. Y entonces en su primer informe, los señores del Club de Roma hablaron de los límites del crecimiento Sí, y sí, sí. publicaron los límites del crecimiento en un ejercicio pues de manejo de la sistemática de los sistemas de su época y en computadoras que eran o perforaciones o no perforaciones ubicadas en cintas de papel. El Instituto Massachusetts tuvo las primeras grandes computadoras, eso eran un piso para esas computadoras. Y Ujú. entonces ahí aparecen entonces los primeros elementos de la discusión teórica sobre si el modelo de desarrollo que se estaba viviendo era un modelo que permitía la conservación de los recursos naturales o ya se avisoraba, porque ese fue el gran quid del asunto, ya se avisoraba, por ejemplo, el final del petróleo. Imagínense ustedes lo que podía representar eso para los fabricantes de automóviles, de aviones y de barcos. Entonces, claro, ese fue el mayor, llamémoslo, no escándalo, sino la mayor llamada de atención a pararle bolas a un recurso, los hidrocarburos, ¿no es cierto? Pero Sí. para pensar de que se podían acabar. Entonces, esa época fue muy valiosa, porque yo creo que fueron como los primeros ejercicios de tipo académico de esa discusión, y eso se reflejó después en Estocolmo. En Estocolmo, en el 1972, pues ya las Naciones Unidas ya había crecido mucho los discursos que tenían que ver con lo ambiental, ya hablábamos en esos términos, y entonces una oficinita pequeña que era adscrita a la UNESCO, era una especie de oficina que tenía que ver con, pues sí, con la parte cultural, pero también tenía que ver con los recursos naturales. Entonces, era más la concepción culturalista de ese ejercicio. Entonces, esa oficina
se adornó también con el concepto de la paz y era un poco cultura, paz y medio ambiente dentro de la UNESCO, dentro de la UNESCO. Cuando ya la UNESCO se da cuenta de que es un tema demasiado grande, entonces yo creo también que las Naciones Unidas dan pie para que se haga Estocolmo, y Estocolmo nos permite entonces ya la concreción de lo que es la parte del ambientalismo, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la reflexión que nosotros tenemos históricamente, es como Villar Borda, que era un joven intelectual de la izquierda colombiana. En ese momento existía un movimiento que se llamaba el MRL, el Movimiento Sí, Revolucionario Liberal, de una intelectualidad, me parece que culta y pues muy valiosa, que, que estaba aportando muchas cosas, ¿no? Es decir, ya estaba surgiendo ya había surgido la Revolución Cubana y estaba surgiendo una tendencia de luchas de tipo continental, ¿no? Inclusive llegó a existir una organización que se llamó la Tricontinental, y entonces que se encargaba de las luchas de los pueblos que estaban sometidos a procesos de colonialismo. Y entonces en Colombia se tenía el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, con un claro acercamiento, por ejemplo, al Partido Comunista. No existía había pasado el periodo del alejamiento entre los comunistas y los liberales, un periodo muy doloroso donde aparecen los comunes y los limpios. Y los comunes son los liberales que se niegan a romper con los comunistas, ¿no? Y los limpios son los liberales que le hacen caso a la dirección política del Partido Liberal. Y a la vez, en el contexto nacional, habían dos grandes luchas de tipo con un gran peso agrario. Y sus líderes eran en el Partido Comunista, Prías Álapes, alias Charro Negro, y en el Partido Comunista, Prías Álapes, Charro Negro, y en el Partido Liberal, Mariachi. Y ese es uno de los conflictos más graves que se vivió fundamentalmente sobre la cordillera central, toda esa zona del antiguo Caldas, Valle, Tolima, inclusive hasta el Huila. Ahí es el escenario de esa confrontación, hasta que la elección liberal da la orden de romper, se divide entonces los comunes y los limpios, y en Gaitania, Mariachi mata, acribilla en plena plaza a Charro Negro, a Prías Álapes. Y ese es el momento, por ejemplo, es el momento de la definición: yo soy un hijo, nieto de un líder liberal, hijo de un líder también liberal, y que se niega en ese momento, dentro de ese contexto histórico, se niega a romper con los camaradas dentro del concepto de la crisis, porque indiscutiblemente el movimiento de los camaradas era un movimiento que había defendido al liberalismo, el liberalismo que estaba resistiendo en esa cordillera. Entonces mi abuelo consideró que no era correcto, que después de que ellos les había costado muertos, todo, por defendernos a nosotros ahora, pues por orientación de la dirección liberal, rompiéramos con ellos y los expulsáramos, porque teníamos que hacer los dos. Entonces ese es como un poco un periodo histórico muy valioso que generó, yo pienso que ahí están las raíces entonces de ese MRL. Y también indiscutiblemente la herencia que recibe Alfonso López Miquelsen de su padre, de Alfonso López Pumarejo, que había llegado hasta a plantear pues una reforma agraria, una revolución en marcha que
que así quiso llamarlo él y casi lo matan en Pasto por eso. por esas bromitas. Sí. Por esas Bueno, bromitas. pero Sí, Guillo, yo quiero sí, que ya prácticamente has agotado el tema de tu presentación personal, pero yo quiero sí, que vayamos a lo de la denuncia de los sí, campesinos de la cordillera. Yo tengo aquí al frente mío, y quisiera sí, verlo por lo menos en la mayor parte es breve, el comunicado sí, que sacaron, ¿sí? sí, sí, La fecha exacta, Guillo, pero tú me la recuerdas, es como sí, enero de este año. sí, sí, de este año, sí, claro, Si es claro. 1 o 2 de enero. Sí, de enero de este año. Lo que pasa es que Sí, los hechos sí han venido sucediendo desde el 2019. Es ya, decir, muchos de los hechos que se denuncian ahí, o los hechos principales, sí, ocurrieron en el 2019, pero el evento fue un evento donde nos reunimos, un grupo de campesinos y de sectores. Pues yo vivo ahí en la tierrita, se llama Achichabarí, se llama la tierrita donde vivo, en una veredita que se llamaba Corozal y que ahora la comunidad ha puesto Pachacue, en mm, homenaje a un cacique que hizo la resistencia principal allá. Entonces ahí estuvimos reunidos y entonces esa fecha de enero es la fecha en la que nosotros promulgamos el comunicado que usted tiene ahí. sí. Voy a leerlo, Guillo, rápidamente Sí, y después detallamos o ampliamos un poco más los hechos, ¿no es cierto? sí, claro, claro. Entonces dice, por la defensa internacional de la sociedad rural campesina de Colombia frente a la guerra contra el pueblo campesino. Siguiendo orientaciones del Comité Regional de Derechos Humanos de Risaralda, que condena la persecución y el crimen que la élite en el poder en Colombia realiza contra la sociedad rural campesina, pueblos originarios, pueblos afros y pueblos campesinos. La élite actual comercial, agroexportadora y contrabandista, antes de quino, caucho, tabaco y ahora de heroína, marihuana y cocaína, se ha caracterizado por generar estructuras paraestatales, control de la policía, el ejército y los jueces, utilizando los esbirros llamados resguardos de rentas, chusmas, bandoleros, chulavitas y paramilitares que han perseguido a los campesinos generando procesos de violencia claramente determinados en nuestra historia, siendo nuestra sociedad campesina la que ha puesto históricamente la mayor cantidad de muertos y todo tipo de víctimas. Esa élite ahora en el poder persigue, desplaza y mata a nuestro pueblo. En Risaralda tenemos el reciente ejemplo de los campesinos de apellido Caleño de la vereda Mesones en el municipio de Pereira. Perseguidos, les arrancan sus cultivos de yacón y sagú, plantas ancestrales nuestras. Los campesinos son miembros de una corporación agroecológica, Cora. Se les decomisan sus animales, se les quema su vivienda con todo lo que tenían dentro de ella. Algunos animales mueren asfixiados durante el incendio. Uno de los campesinos es bajado preso a Pereira bajo la mirada angustiada de su esposa y de su hijo de 13 años. El Comité de Derechos Humanos elevó la queja ante la Defensoría Regional del Pueblo y la Personería Municipal, y a estas alturas no hemos obtenido respuesta alguna frente a los atropellos cometidos por la Corporación Carder, la entidad Aguas y Aguas y el Ministerio del Medio Ambiente. Por tal razón, y dado cumplimiento a lo acordado en reciente asamblea comunitaria en la vereda Pachacue, damos inicio a una campaña internacional por la defensa de los campesinos. Asimismo, llamamos a la condena de la criminal detención de los compañeros líderes campesinos, Teófilo Acuña, Roberto Daza, Adelso Gallo, que con la campaña de desprestigiar la sociedad rural campesina, orientando la utilización del término agricultor y no campesino como el productor de alimentos, colocando en el mismo plano a los llamados empresarios del campo y las multinacionales agroexportadoras extractivistas que pertenecen a la Revolución Verde, que a los gloriosos campesinos, quienes hasta los años 60 hicieron posible la soberanía alimentaria y procesos económicos y sociales que generaban otras condiciones de vida a estas comunidades, que fueron perseguidos y despojados de sus fincas,
en la llamada violencia liberal conservadora que nutrió de tierras a nuevos terratenientes desde los directorios políticos y conformó nuevas élites locales en el poder, como sucede ahora. Convocamos a la defensa de la sociedad rural campesina. No permitiremos más crímenes, centenares de muertos y masacres, centenares de desplazamientos de nuestros pueblos. Pedimos la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, indígenas, afro y campesinos de los pueblos hermanos y convocamos a jornadas de resistencia con la solidaridad de nuestros pueblos. Asamblea del Territorio Escuela, Pachacue, Pereira, diciembre 13 del 2020. Escuela Campesina Llanuba, Tucurumbí, Centro de Fortalecimiento Campesino Cacataima, Comité de Historia y Cultura, Francisco. Firman Guillermo Castaño, Mónica Bedoya, miembros fundadores. Bueno, Guillo, pero ¿cuáles son en sí mismos los causas de estos hechos o los argumentos que tienen estas personas que realizaron estos atropellos? Sí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está claro es que esa zona, ellos dicen que es del Parque Nacional Natural de los Nevados. Ese es el argumento que tiene CARDER, Aguas y Aguas y el mismo ministerio, ¿no es cierto? Sí. Realmente no. Realmente esa zona de mesones es una zona que está, pues, está dentro de, inclusive no está dentro de la delimitación del parque, porque hace muy poquito, hace unos 3 meses, el Parque Nacional Natural de los Nevados fue elevado a la condición de sujeto protegido por el Tribunal Superior del Tolima. Entonces, igual que, por ejemplo, el río, en el caso nuestro, el río Tun, una figura nueva que hay de darle esa connotación a sitios para que sean protegidos, ¿no es cierto? En ese acuerdo que nosotros lo tenemos, el acuerdo donde se le da esa tutela, se tutela el Parque Nacional Natural de los Nevados, en ese acuerdo, entonces se convoca a que las instancias del orden nacional, como el ministerio, también como las corporaciones regionales, como los mismos departamentos, asuman realmente la delimitación del Parque Nacional de los Nevados. Porque lo que dice el Tribunal Superior del Tolima es que ese parque no está delimitado. Entonces, si no está delimitado, ¿cómo van a saber que los campesinos caleños, que se llaman, es apellido caleño, no son alias caleños como dicen ellos, sino el apellido es caleños, esos campesinos, que la finca de ellos está dentro del Parque de los Nevados, cuando el tribunal está diciendo que hagan el ejercicio de delimitarlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese es el primer elemento. Para ellos, yo estoy claro de qué es lo que estamos viviendo en la zona del Parque Nacional Natural de los Nevados. Es lo que se está viviendo en todas las zonas de páramos de Colombia. Los campesinos de las zonas de páramo, yo nací en el páramo de Chilí, yo soy parte de ese paisaje. Entonces, para ellos el campesino es el estorbo. ¿El estorbo para qué? El estorbo para hacer un famoso turismo 5 estrellas, que un señor innombrable habló desde Santa Rosa de Cabal, en una de esas conferencias, el mismo día que estaban expulsando, sacando a los campesinos y quemándoles la casita, ese mismo día el señor habló y dijo que se iba a acabar ese turismo de mochileros y que lo que le dijo a la comunidad de Santa Rosa era que era tan valioso esa zona que inclusive le iban a incorporar una especie de teleférico o un cable que iba a llevar de Santa Rosa a la laguna del Otún a un hotel 5 estrellas. Eso está grabado, eso lo dijo ese señor, ¿no es cierto?
Entonces, Pero lo perdona, que eso fue finales del año pasado en Santa Rosa o Sí, en comienzos de Santa este Rosa, año. sí, en Santa Rosa, del Sí, año pasado, ¿no? En ya. Santa Rosa. Entonces, pero yo lo que quiero es que entendamos, Alfredo, que eso no es solo de aquí, sino que eso es a nivel nacional. La Ujú. política del control de los páramos, que en esencia ellos lo camuflan como el control de los parques, y decir que esos páramos solo pueden servir para el turismo, y decir que de pronto van a dejar unos jóvenes campesinos para guías turísticos, pero que ahí no tiene por qué quedar nadie, ¿no es cierto? Como que Está fallando la conexión. Vamos a tratar de recuperarla. Se nos congeló el profesor Castaño. Bueno, estamos en el programa Conversando en Viernes en el canal de Cerca, periodismo. si ese turismo 5 estrellas, bueno, entonces esa es la verdadera, la verdad verdadera que hay ahí. Hay que sacar los campesinos, ese hombre andino que Orlando Falborda le dedicó uno de sus primeros libros, y cómo valoró la presencia de ese hombre capaz de estar, de vivir bajo esas condiciones, Pero y perdona, cómo Guillo. éramos parte, sí, Sí, técnicamente entonces ellos estarían en la zona de amortiguación, porque ellos no están, digamos, en el páramo donde está la vegetación típica, están sí, los sí, sí, leones. claro, claro, en la zona Ellos están en la periférica, ¿no es zona cierto? anterior, Pero ¿sí? sí, claro, claro, claro. Que es la zona de amortiguación. Sí, es una zona que tiene mucho que, no sé si algunos conocen el Cedral. Después del Cedral, camino pues del Parque de los Nevados, está esa vereda, la vereda Mesones, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces lo que hay detrás de eso es eh, generar una propuesta de control desde un turismo, desde un modelo turístico, controlar el territorio. ¿Por qué controlar el territorio? Porque ahí es donde está toda la discusión frente a lo de la megaminería. Eso es un cordón bueno, ahí está la discusión de lo de Cajamarca, ahí está la discusión de Anaime, ahí La está la Colosa. discusión de Piedras, Mm. todo está ahí. La Gola Chanti, toda esa zona, cuando ustedes ven los estudios que se han hecho para lo de la megaminería, ustedes se encuentran ahí toda esa zona. Pero como está la resistencia que primero la hizo Piedra, después la hizo Cajamarca, y ahora nosotros desde el Quindío, estamos desde ese ámbito, el pedazo que corresponde precisamente Chilí, Barragán, Las Hermosas, toda esa parte. Entonces, la forma es decir que no quede nadie ahí, y eso es lo que literalmente ellos aspiran. Hace poquito hubo un evento virtual, y en ese evento el director del Parque de los Nevados mostró cómo era maravilloso que ya no quedaban sino 12 familias en el parque. Es decir, después de todas las familias que históricamente nosotros conocemos desde hace mucho rato, ahora ya no quedan sino 12 familias. Entonces, nosotros no podemos verlo de los caleños como un evento aislado, ¿no es Aislado. cierto? Mm. Es toda una política de desplazar a los campesinos, ¿no es cierto? Como no es aislado el hecho de que a partir de un tiempo para acá estén diciendo a la gente no hable de campesinos, hable de agricultores, O productores. no hable de campesinos, hable de empresarios del campo. Y las sidres de la Orinoquía fueron concebidas para entregarle la Orinoquía a los grandes empresarios, inclusive ni Mm. siquiera vendérselas, sino que lo que se hace ahí es colocarlas por un término de tiempo bastante grandecito para que ellos exploten la Orinoquía. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Ahora, hay también, claro, y vamos a decirlo con toda la tranquilidad, hay un proceso paralelo, que es el proceso que tiene que ver con la siembra del aguacate. Entonces también se están comprando fincas de los campesinos
para sembrar aguacate, cuando nosotros podemos saber qué hay detrás de la siembra y el manejo del aguacate y el impacto ambiental de lo que van a ser esos sectores que están siendo invadidos de aguacate. Pero detrás de eso está toda una política que está centralizada indiscutiblemente, y tenemos que decirlo así, yo por lo menos lo que he percibido es eso, quienes manejan los negocios para comprar las fincas para el aguacate son los que misteriosamente tienen que ver con otros negocios, ¿no es cierto? Sí. Otros negocios de otro tipo que tienen que ver con México y que tienen que ver con el cartel de Miami, ¿no es cierto? Entonces, ese es el caballo de Troya, es el aguacate, ¿no es cierto? Pero la Sí. verdad es como la mega minería y esa el mayor negocio del mundo. Es que Stulin Sí. en sus últimos textos sostiene que la droga que nosotros somos los primeros productores de cocaína en el mundo, eh, es a la vez el mayor negocio. La droga genera las condiciones para el negocio de las armas, para el negocio de las tratas de personas, para el negocio de todas esas capitales que son repartidos en el mundo. Por ejemplo, en un principio era aquí en América que los muchachos nuestros jóvenes campesinos, eran convertidos en cobradores en Río de Janeiro, en Asunción. Allá de aquí, de Pereira, todavía está la oficina con la que contratan a muchachos para que vayan de compradores de esas especies de gotagotas internacionales que son parte de la forma de lavar capitales que tiene ese sector. Entonces, yo pensaría que lo primero es expulsar a los campesinos. Lo segundo es dejar a algunos que les digan que van a ser pues, guías turísticos, ¿no es cierto? Y que ese va a ser una especie de turismo comunitario, dejarlo ahí, que eso es igual que la discusión que tenemos ahora sobre los acueductos veredales. La discusión que tenemos ahora sobre los acueductos veredales es que el pueblo no sabe manejar acueductos. Entonces, empresas que sí sepan manejar esos acueductos, que sean los que les... Y en vez de un poconón de acueductos en las veredas, que tengamos unos acueductos muy bien hechos, ¿no es cierto? Para que entonces se pueda mostrar la eficiencia administrativa y científica del manejo de esos acueductos. Y Sí, entonces, pero listo, esa es una forma de privatizarlos y después subir las tarifas. claro, claro, ¿no? Y no solo eso, Alfredo José, no, es la forma de ir desalojando, porque lo que queda de organizaciones en el campo es realmente muy poco. Es decir, el ejercicio que se ha hecho, no solo por la violencia, el ejercicio de la confrontación y de la guerra, la marginalidad al perseguir los hijos de los campesinos. La sociedad rural campesina es la que ha puesto buena parte de los muertos nuestros en la historia de Colombia es de esa sociedad rural campesina. Entonces, lo que nosotros vemos es que son los pasos que se han dado para ir desbaratando todo lo que pueda ser eh, algo que es valiosísimo, y lo digo no solo para Colombia, sino para la América y para la misma humanidad. Es el control de los alimentos, Alfredo José. Lo Mm, que está en juego es eso. ¿Quién va a manejar los alimentos en el mundo? ¿Quién va a manejar el agua en el mundo? mm, ¿Quién va a ser? Y entonces lo que se avisora es ese periodo donde aguas y alimentos quedan en manos de las multinacionales. Nosotros estamos todos bravos con lo que está pasando en la Amazonía, ¿no es cierto? mm. Pero nadie nos cuenta que los potreros que están apareciendo después de las quemas son potreros o tierras para sembrar maíz transgénico, soya transgénica, para ser concentrados para alimentar ganado y para alimentar cerdos, para carne que se va a exportar
a los Estados Unidos, le va a exportar a Europa. O a la China. O a la China. Entonces, eso Mm. no nos lo cuentan. Nos cuentan el pedacito del incendio en la Amazonía. Entonces, Pues ¿por qué? Guillo, Porque, sí, mira, me da pena cortarte sí, porque el tiempo se nos está acabando. sí, sí. Está acabando y yo creo que vamos a necesitar otro programa de pronto en 15 o 20 días que vuelvas para lo... Usted me Sí, claro, dice, claro. Alfredo Sería José, sí, también sí, un sí, viernes a esta sí, misma hora, ¿sí? sí. Bueno, entonces, un comentario final, Guillo, muy breve sobre la sociedad rural campesina y su importancia. Sí. Pues a mí me parece que la sociedad rural campesina nos hizo a Colombia hasta los años 70. Eso nosotros trabajamos la propuesta de la agroecología y nos dice, muéstrenos un ejemplo de eso. Y a nosotros no nos da preocupación decir, mire, vean cómo eran las fincas tradicionales cafetaleras y el café tradicional de los años 70 para atrás, antes de la famosa Revolución Verde, ¿no es cierto? Sí, Y cómo con el modelo Revolución Verde, el campesino dejó de ser productor y se convirtió en consumidor de los insumos que producen las multinacionales, consumidor de los fungicidas, de los insecticidas, de los pesticidas, de los herbicidas. El campesino trabaja para esas multinacionales. Entonces nosotros sí, tenemos una idea del extractivismo como que vienen y se nos llevan el oro, se nos llevan el carbón, se nos llevan el petróleo, pero no pensamos que detrás de esos modelos que son altamente dañinos porque lo que hacen es acelerar los procesos biológicos que ordinariamente son lentos, pero que permiten conservar los suelos. En el Instituto Mayor Campesino, yo conocí un cafetal que había en los alrededores del Inca, un ujú, cafetal con cafetos. Alguien decía que esos cafetos podían tener 70, 80 años. sí, Y era hoy un en día arábigo, eran era arábigos, arábigo, era un sí, arábigo. señor. Hoy en día yo no voy a una sola finca donde ya no estén renovando y soqueando el café, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces para mí es fundamental la sociedad rural campesina es la que puede garantizar realmente la soberanía alimentaria de la humanidad. No De la estoy humanidad. Sí, excluyendo la señor. soberanía alimentaria, es decir, cuando los alimentos caigan en manos de las multinacionales y ellos sean los que determinen qué comemos y cómo lo comemos, ese día estamos frente a un esclavismo mucho más doloroso que el pasado, porque en el pasado esclavismo teníamos que ser gorditos y fuertes para poder trabajar, y en Sí. este es todo lo contrario, sería una forma de ceder el control de la población. Entonces la Bueno, defensa de la sociedad rural campesina, que es mi sociedad, culturalmente yo soy campesino, yo no soy otra cosa, pues me da pena sí, de los otros compañeros, pero yo campesino soy de la capa inferior. campesino pobre de la capa inferior. Bueno, Yo se me no olvidaba lo de tengo, pobre. Bueno, Guillo, me toca sí, despedir el programa, agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado. Hemos estado sí, con el profesor Guillermo Castaño Arcila desde la ciudad de Pereira, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la UNISAR. Esperamos que en otra oportunidad nos pueda acompañar porque muchos de los temas que teníamos programados y pensados, pues se nos quedaron dentro del tintero. Este es el programa Conversando en Viernes del canal de Cerca, Periodismo Independiente, bajo la dirección de William Vianey Solano. Para todos y para todas los que nos han visto en Colombia, en Sudamérica, en otras partes del mundo, muchísimas gracias por su sintonía y nos encontraremos aquí el próximo viernes en este canal de Cerca, Periodismo Independiente. Guillo, muchísimas gracias y esperamos que muy pronto vuelvas a estar con nosotros. no, muchas gracias a ustedes para que nos podamos poner de acuerdo como qué seguimos haciendo para organizar un pedacito de mundo, ¿no? Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.